3 y leemos solamente 3 versículos del 1 al 3 para honra y gloria de nuestro Dios. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3. Cuando lo tengan, hermanos, háganmelo saber con un amén, con un gloria a Dios, un aleluya, de síntomas de que vive, hermanos. Si Cristo vive, también nosotros vivemos. Así que, si están ahí, hermanos, digan un amén. Jonás capítulo 3, versículo 1. Es un libro muy pequeño de solamente 4 capítulos. No es fácil encontrarlo. Gloria a Dios. Pero si ya están ahí, hermanos, vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra del Señor así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, gloria a Dios, escucho por ahí unas hojas, no sé si ya todos la encontraron. Aleluya. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Amén. Bueno, dice nuevamente así la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Gloria a Dios. Así que, hermano, puede tomar su lugar, puede ponerse cómodo, solamente su cuerpo, su mente póngala atenta, su corazón póngalo dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, el mensaje que hoy voy a predicar tiene una sintonía con lo que Dios nos pide, o con lo que Dios les dijo a los discípulos en aquella noche que cenó con ellos. Hay un mandato, hay una ordenanza, y va de la mano. Así que le he titulado a este mensaje: del vientre del pez a la misión. Gloria a Dios. Del vientre del pez a la misión. Gloria a Dios. Una historia muy conocida que incluso podemos escuchar por ahí, que los niños cantan, el canto de Jonás, y se hace divertido todo lo que sucedió. Jonás no quería ir a Nínive, no quería ir a predicar, y por ahí lo avientan al mar. Todo propósito de Dios se lo come un gran pez. Algunos dicen que es una ballena. La Biblia no dice que es una ballena, sino que es un gran pez. Así que, hermanos, es una historia divertida, pero cuando la examinamos de otro punto de vista, tiene mucho jugo para sacar y muchas cosas buenas para valorar nosotros como cristianos. Mire, Jonás viene del hebreo Yonah, que significa sencillo como paloma. El significado del nombre, pues, como que no concuerda mucho con la acción de Jonás. Al ver un Jonás ardido, enojado, desobediente, rebelde, como que no concuerda tanto con el nombre, que significa sencillo como paloma, o simplemente paloma. Podemos saber muchos sencillos como paloma, pero eso no quiere decir, hermanos, que a veces tengamos nuestras diferencias, nuestros enojos, nuestras rebeldías. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de Jonás. El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas. La misión de los profetas en el Antiguo Testamento tenía un solo propósito, hermanos. La misión de todo profeta era exhortar al pueblo y llamarlo al arrepentimiento, para que se volviesen de sus malos caminos y pudieran seguir los caminos rectos, obedientes hacia nuestro Señor Jesús.
Ese era el propósito, llamar al arrepentimiento a un pueblo, y más en este caso porque el pueblo o la ciudad de Nínive era una ciudad totalmente destruida por el pecado, totalmente sumida en una maldad que había sobrepasado los límites de lo que Dios permitía, a tal grado que el Señor miró aquella ciudad, miró que esa ciudad había sobrepasado los límites que Dios tiene acerca de la maldad, y vio que la ciudad era tan mala, tan perversa, que decidió totalmente fulminar aquella ciudad, eliminar a la ciudad. Pero Dios no es un Dios como nosotros los hombres. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidad, y Dios le da oportunidad a una ciudad mala, a una ciudad pecadora, a una ciudad donde el pecado abundaba grandemente, y para eso toma un hombre, toma un profeta llamado Jonás, y Jonás es el encargado de ir a esta ciudad. Pero a diferencia de los demás, Jonás, sin embargo, respondió intentando huir de su asignación o de su mandato. Hay momentos que nosotros se nos ha encomendado algo y como que le sacamos la vuelta y no queremos hacer caso a lo que se nos ha encomendado. ¿Por qué? Hay muchas razones. Jonás, si se hubiera negado por cobardía, hermanos, pues le daríamos el sentido de la duda, porque esa ciudad era una ciudad mala, era una ciudad perversa, y tal vez Jonás hubiese dicho: señores que son malos en esa ciudad, me pueden apedrear, me pueden matar, si hubiera valido el pretexto. Y ni aún así, porque el que lo mandaba era Dios mismo. Él tenía el control, Él tenía el poder para librarlo de cualquier acechanza, de cualquier cosa que se hubiese interponido. Pero Él no lo hizo así, sino más bien Él actuó de una forma muy distinta, muy diferente, por resentimiento contra el Señor, por dar al odiado enemigo esa oportunidad de arrepentimiento. Miren, hermanos, esto a veces sin querer nos sucede a nosotros como cristianos. No sé a usted, pero a mí a veces como que me sucede esto, hermanos. Cuando la gente es mala, cuando la gente es perversa, hermanos, cuando la gente, uno le habla del Señor y uno le explica y le da y le da y le dice: arrepiéntete, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere salvarte, y las personas simplemente no obedecen, como que llega a un punto en nuestro corazón de decir: bueno, ya no le voy a hablar más, ya que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios decida, yo ya cumplí, ya lo voy a dejar, al fin y al cabo no entiende, es malo y sigue haciendo maldad, y como que hay un resentimiento en nuestro corazón, como que hay un enojo de decir: bueno, ya le he hablado tanto, ya me cansé, ya Dios, si quieres consúmelo, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Para que entienda. Lo mismo le pasaba a Jonás. Jonás, esta ciudad eran los enemigos del pueblo de Israel. Jonás, él conocía y sabía que él era el pueblo de Dios, que él no tenía que contaminarse con ningún otro pueblo, y sabía que los gentiles eran abominación para el Señor, eran abominables para Dios. Y en ese sentido Jonás estaba enojado. ¿Por qué? Porque mis archirrivales, mis archienemigos van a ser perdonados por Dios. No entendía Jonás, o no entendía lo que significa misericordia de Dios. A veces nosotros creemos que solamente Dios salva a la gente buena. A veces nosotros creemos que solamente Dios va con los buenos, con los que no hacen maldad, con los que no matan, con los que no roban, con los que no violan, con los que no venden drogas, con los
con este tipo de gente. Y a veces cuando uno se enfrenta con alguien así o conoce a una persona que ha sido mala, como que nosotros mismos les negamos el perdón por el estado de la persona, y eso no es así. Todos hermanos, Dios miró la condición de toda la humanidad, y el sacrificio que Dios hizo no fue solamente por los buenos, sino por los malos. La Biblia dice que el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. A ellos vino el Señor. Así que, hermanos, el propósito de este mensaje es mostrarnos que a pesar de nuestras limitaciones humanas, Dios nos llamó con un propósito. Y es un propósito muy particular de cada uno de los que estamos aquí. A todos los que el Señor nos ha llamado, nos ha encomendado y nos ha dado un propósito. No sé si usted lo sepa, no sé si usted ya se enteró, pero todos tenemos un propósito en especial. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y es válido, y las cosas a veces no salen bien, a veces nos salen mal. Pero aunque estemos en la profundidad del fracaso, aunque estemos en un hoyo que no tiene salida, aunque estemos en una situación muy dura de nuestra vida, el propósito de Dios sigue ahí. El propósito de Dios no se acaba. El propósito de Dios no se termina. Hay veces que podemos andar desanimados, a veces que podemos andar tristes, a veces que podemos andar con las pilas bien bajas por los problemas, por las situaciones que estamos viviendo, por las cosas que estamos pasando, pero eso no quiere decir que el propósito de Dios se haya terminado en mi vida. El propósito de Dios es siempre igual. Las condiciones que vamos enfrentando son las tormentas que son necesarias en nuestra vida para ir creciendo cada día. Miren, por ejemplo, en esta semana no ha sido una semana muy buena para nuestra familia, porque hemos tenido en nuestra familia gente infectada por el virus, gente que ha estado grave, nuestros familiares cercanos han estado, incluso ahorita está hospitalizado nuestro hermano, y pues no ha sido sencillo. Tenemos eso, somos humanos y tenemos ese dolor, esa angustia, y no ha sido fácil, pero eso no quita, hermanos, que Dios siga teniendo el mismo propósito en nuestra vida, porque hay circunstancias que a veces estamos o vamos a vivir, y eso no desenfoca el propósito de Dios para cada uno de nosotros, sino cada circunstancia que estamos viviendo debemos de sacarle un aprendizaje a nuestra vida. Cada situación que usted viva debe de sacarle un aprendizaje, y vamos a ver cuáles son los planes de Dios en general. Dios tiene planes en general para cada uno de nosotros. El plan de Dios siempre son planes buenos, planes de vida, no son planes malos, de angustia, de dolor para nosotros, no, son planes buenos. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus hijos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos cursaran todos los estudios y que se graduaran con honores y que tuvieran una carrera y que sus sueños se conviertan en realidad? Absolutamente a todos. Y Dios, eso es lo que Él es para nosotros. Dios es nuestro Padre, y como Padre Él tiene propósitos buenos para cada uno de nosotros. En el plan de Dios nunca, hermanos, estuvo que Jonás fuera tragado por este gran pez, ni que estuviera en el interior de este pez por 3 días y 3 noches. Jamás ese fue el plan de Dios. ¿Sabe por qué llegó Jonás a ese lugar? ¿Sabe cuál fue la circunstancia que llevó a Jonás a estar dentro del pez?
su propia decisión, su propia actitud, lo que él decidió, su propia rebeldía. Hay momentos, hermanos, que podemos echarle la culpa a todo mundo. Incluso hasta Dios podemos decirle, no, es que Dios es el culpable, o el hermano, o la hermana, o mi esposo, mi esposa, o mis hijos son los culpables de lo que me está sucediendo. Pero no siempre es así. Lo que Jonás estaba pasando es porque él mismo lo decidió de esa manera. Es porque él mismo se rebeló en contra del mandato de Dios. Es porque Jonás mismo se rebeló a los estatutos de Dios. Lo que Dios le había ordenado era algo sencillo. Llevaba el respaldo de Dios para poder ir y predicarle a la gran ciudad de Nínive. Pero Jonás no obedeció, y su desobediencia, hermanos, le resultó en una difícil prueba de estar ahí dentro de ese gran pez. El plan de Dios para Jonás fue hacer de él un gran mensajero. Creo que en estos tiempos el plan de Dios para cada uno de nosotros es hacernos grandes mensajeros de su palabra, es hacernos grandes mensajeros de su evangelio. Pero si usted se da cuenta, hoy es cuando menos evangelistas hay. Hoy es cuando menos las personas hablan de Cristo. Hoy es cuando menos proclaman la grandeza del Señor. Hoy es cuando no salimos a predicar la palabra, aún viendo la situación en la que estamos viviendo. Aleluya, es cuando menos la iglesia evangeliza. No sé si usted se ha dado cuenta. Ese era el plan de Dios, hacer de Jonás un gran evangelista, un canal de bendición para aquella ciudad que estaba a punto de ser consumida. Nosotros podemos ser canales de bendición para que nuestros familiares obtengan la salud del Señor, el bienestar de Dios. El plan de Dios, en el plan de Dios es que tú y yo seamos canales de bendición para las personas que nos rodean con los dones que Él nos dio. Dios nos ha equipado, Dios le ha dado un equipo especial a la iglesia, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha equipado para poder ir y poder ser de bendición a todos aquellos que nos rodean. Si eres un ingeniero, un médico, un profesor, un comerciante, lo que seas, en ese lugar donde Dios te ha plantado, puede ser de bendición, puede ser un canal de bendición. Tú estás ahí porque Dios lo ha permitido. Si Dios nos ha colocado en un puesto de trabajo, en un lugar donde el Señor nos ha llevado, es para ser de bendición. Es para volvernos evangelistas, es para que proclamemos el reino del Señor. Mire, hay veces que pueden pasar años y usted y yo trabajando en un lugar y la gente no se da cuenta ni de que somos cristianos. ¿Por qué? Los propósitos de Dios son eso, de que hablemos, de que proclamemos su palabra. En el plan de Dios está que seas cabeza y no cola. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Dios nos ha puesto por cabeza, no nos ha puesto por cola. Debemos estar adelante, debemos estar enfrente, debemos de proclamar, debemos ser luz, debemos ser sal para este pueblo. Hay una promesa que el Señor también les hace en Deuteronomio 11:24, y dice la Biblia, afirma y dice que todo lugar que nuestra planta del pie pisare será vuestro. En un sentido, hermanos, podemos decirlo así: en el lugar donde el Señor me ponga, ahí voy a hacer que las personas sean para Cristo. Me convierto en un evangelista. Me convierto en alguien que proclama el evangelio, en alguien que habla de la palabra. ¿Qué planes tienes tú? ¿Tienes algún sueño frustrado? ¿Trabajas duro? ¿Estudias hasta altas horas de la noche y no ves resultados?
Hoy es el momento de reflexionar, hermanos, jóvenes, y darle una oportunidad no a tus planes, sino a los planes de Dios. Dios tiene planes perfectos para ti en todo tu vivir. Mire, Dios, hay veces que creemos que solamente Dios es la religión. Hay veces que solamente creemos que el servirle a Dios es en este ámbito de la iglesia. No, cuando usted le sirve a Dios, iglesia, cuando usted le sirve a Dios, Dios se encarga de todas sus áreas, ya sean personales, ya sean profesionales, ya sean ministeriales. Dios se encarga de acomodar todas las cosas. No solamente aquí en la iglesia, no solamente en el ministerio. A Dios le interesa todo de nosotros, nuestra familia, nuestra profesión, nuestros hijos, absolutamente todo. Esos son los planes de Dios. Dios dice que Él ha venido para darnos una buena vida. No ha venido solamente para decir, vengan a trabajar en mi obra y yo me olvido de ustedes en lo personal. No. La recompensa de Dios no es como la del hombre. El hombre nos exprime. El hombre nos saca todo el jugo. ¿Y sabe qué nos da? Absolutamente nada. Pero Dios no es así. Dios es totalmente diferente. Pero debemos de acomodarnos a sus planes, porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Los planes de Dios para Jonás eran muy distintos. Dice Jonás capítulo 1 versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe qué es lo que más le duele al Señor? Lo que más le duele al Señor es que la gente se pierda sin conocerlo. Eso es lo que más le duele al Señor. Si nosotros entendiéramos el corazón de Dios y el dolor de Dios, déjeme decirle que esta ciudad estuviera evangelizada todo el tiempo, a cada momento. ¿Sabe cuál es la importancia del corazón de Dios o el anhelo del corazón de Dios? Es que la gente se salve. Ese es el deseo de Dios. Dios mira la ciudad que estaba hundida en el pecado y en la maldad, que había subido su maldad hasta lo que Dios había permitido. Pero Él dijo, no la voy a consumir sin antes darle una oportunidad. ¿Sabe? La gente necesita oportunidades. Y Dios da oportunidades, pero tiene que haber alguien que vaya y les diga, hey, hay una oportunidad para tu vida. Hijo, hay una oportunidad para tu vida. Padre, hay una oportunidad para tu vida. Amigo, hay una oportunidad para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. La oportunidad de Dios. Los planes de Dios para Jonás eran esos, el poder ir y poderle compartir aquella ciudad. Hermanos, en el periodo de Jonás o en el tiempo que Jonás estaba profetizando, había una angustia terrible en todo Israel. Estaba sumido, hermanos, en maldad, en pecado. Todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron lo mal en contra del Señor. Todos se habían desviado. Era una ciudad totalmente idólatra, era una ciudad totalmente sumida en la esclavitud, en la idolatría, en tantas cosas. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 26, habla acerca de un rey llamado Jeroboam. Este rey, hermanos, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Lo mismo que hicieron sus antepasados, él lo hizo. Comenzó a adorar a otros dioses que no eran el Señor.
comenzó a levantar estatuas y comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y en ese tiempo de escasez de Dios en la tierra, Dios levanta a Jonás con la esperanza, hermano, de que esa tierra se volviera a Dios, de que esa tierra conociera que Dios aún los amaba, de que esa tierra conociera que todavía el Señor tenía misericordia de ellos. En estos tiempos Dios ha levantado una iglesia. En estos tiempos Dios nos ha levantado en este lugar, hermanos, con la esperanza de que vayamos y compartamos el evangelio en esta ciudad, en las ciudades vecinas, en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de pecado, en estos tiempos donde, hermanos, tantas cosas suceden. Hoy todos fuimos llamados a ir a Nínive. Todos hemos sido llamados a ir a Nínive. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el versículo 20 culmina. Fíjese lo que hicieron los primeros discípulos. Dice en el 20, y ellos saliendo, no se quedaron dentro, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hermanos, mire, cuando nosotros evangelizamos y cuando ganamos almas para Cristo, eso produce vida en nosotros. El que no gana almas, hermanos, se va secando. El que no gana almas se va secando y se va muriendo espiritualmente. Le va entrando un desánimo porque necesita un confort que lo levante. Necesita una frescura en su corazón. Hermanos, porque es tan satisfactorio cuando usted le habla de la palabra a alguien y lo trae a los pies del Señor, y ese hombre o esa mujer o esa familia comienzan a escuchar el evangelio y comienzan a venir a la iglesia, se convierten, se bautizan, y aquella vida que llevaban es transformada. Hermanos, eso trae vida a cada uno de nosotros cuando esto sucede. Es por eso que la iglesia se está apagando y se está cayendo más y más, porque no somos ganadores de almas, porque no hay ese gozo en nuestro corazón. Hermanos, es muy diferente el venir nosotros solos a este lugar, pero cuando viene usted con una visita, usted viene hasta motivado, usted viene hasta distinto. Usted dice: gloria a Dios, ojalá que hoy el pastor predique un mensaje de fuego, ojalá que la iglesia esté prendida. Usted viene diferente, usted viene distinto porque trae a alguien. Hermanos, eso da vida. El que usted traiga a alguien da vida. El que usted evangelice a alguien trae satisfacción. Nos mantiene ocupado en lo espiritual. ¿Por qué? Porque le está hablando. ¿Y ahora qué le digo? Ahora le voy a hablar y le voy a decir esto. Y comienza a ocuparse en lo espiritual. Comienza a buscar textos y comienza a ver qué puedo decirle de parte del Señor para mandarle un texto, hablarle de la palabra. Y se mantiene ocupado. Eso trae vida a la iglesia. Pero cuando la iglesia no evangeliza, la iglesia misma se va apagando. La iglesia misma se va muriendo, porque no es motivante el solamente venir y sentarnos sin ninguna ilusión. Hermanos, cuando hay alguien que se arrepiente, mire, la iglesia se goza en completo. Cuando hay alguien que entra a las aguas bautismales y es una celebración hermosa, hermanos, todos nos gozamos. Hay un gozo, hay un júbilo en nuestro corazón. Miramos una visita por allá sentado, hermanos, todos como que hasta nos contagiamos de eso, porque eso es lo que hace el evangelismo. Por eso hay veces que nos puede llegar hasta la depresión.
Nos puede llegar, hermanos, hasta la angustia, hasta la duda de que seré salvo, ¿no? Hasta la duda de decir, ¿para qué le sirvo al Señor? ¿De qué sirve que vaya y vaya? No tiene sentido esto. Hermano, es un mal síntoma. Es un mal síntoma cuando ya llegan estos pensamientos. ¿Para qué seguir? ¿Para qué proseguir en esto? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué estar desvelándome? ¿Para qué juntarme? Aquí puedo hacerlo. Hermanos, es un mal síntoma. La Biblia dice que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. La iglesia es el núcleo de Dios. La iglesia es donde Dios se manifiesta. Donde está la iglesia, aparece el Espíritu Santo y comienza a llenar de fuerza y de poder y darnos las instrucciones que cada uno de nosotros necesitamos. La iglesia es el núcleo, es la niña de los ojos de Dios. Y debemos de amar la iglesia, debemos de amar la congregación, debemos de anhelar estar juntos, unidos, adorando y alabando a Dios y trayendo personas a Cristo. Es un ministerio glorioso eso. Hermanos, allá en Nínive están nuestros parientes, si usted no se ha dado cuenta. Allá en Nínive, donde va a ser destruida, donde va a ser consumida en fuego, están sus parientes, están sus vecinos, están sus amigos, pueden estar sus hijos, puede estar su esposo, puede estar su esposa, puede estar su tío, su tía, allá en Nínive, hermanos, que está a punto de ser consumida. Allá está su parentela. Y Dios nos ha mandado a Nínive a llevar el evangelio. Eso es lo que le dijo a Jonás. Ve a Nínive y predica lo que yo te voy a decir. Hermanos, nosotros ya tenemos lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Un evangelio de vida, un evangelio de poder, un evangelio donde usted pueda decirle a la humanidad: mira, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido, tienes que buscar a Cristo, porque Él es el único que puede sacarte del hoyo en el cual te encuentras. Jesucristo fue el único que derramó su sangre en esa cruz para salvarte a ti y a toda tu familia. Él no quiere que vivas borracho, Él no quiere que vivas una vida mala en tu familia o con tu familia. Él quiere que vivas y tengas una vida distinta, que haya vidas transformadas. Hoy, como en los tiempos de Jonás, todo el mundo, hermanos, está en apostasía. Todo el mundo. Para la gente de este tiempo, hermanos, hacer lo incorrecto es normal. ¿No se ha dado cuenta? Hacer lo incorrecto es lo normal. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen: todo el mundo lo hace. No creo que todos estén equivocados. ¿Sabe quiénes están equivocados? Aquellos grupitos que se reúnen los domingos, aquellos grupitos que se reúnen en la semana. Ellos están equivocados, están chiflados. Ellos llevan una cosa por religión o por fanatismo, pero no. Mira, es bueno hacer esto. No por nada, hermanos, el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20 dice que en los postreros días, en los días malos que son los de hoy, dice que la gente a lo malo le llamaría bueno y a lo bueno le llamaría malo. Estamos en estos tiempos donde la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hoy es normal, hermanos, mirar tantas cosas de perversión. Miren, quiero contarles algo que me sucedió en la semana, algo que miré y realmente tocó mi corazón, porque me sentí, no sé si angustiado, afligido, enojado. Fue
una mezcla de sentimientos. Fui a hacer a instalar una madera en un retorno. Tenía fierro el retorno y fui a ponerle madera al retorno del aire. Y para mi sorpresa, hermanos, llegué y estaba una señora hispana. Estaba ahí y estaba cuidando a un niño chiquito, de escasos unos 3 años. Americano completamente el niño, y la mujer creí que era americana. Llegué hablándole Spanglish o inglés y no me contestó en español. Y pues ahí mientras yo trabajaba, pues ella estaba ahí cuidando al niño y estuvimos platicando y ya me contó. Después llegó un americano ahí y entró, comió y se subió arriba a su recámara, y después llegó otro hombre y el hombre siempre es curioso, hermanos. Le pregunté, ¿y la mamá del niño? Y ya ella me dijo, es que no tiene mamá. Así quedamos. Después salieron los 2 hombres, hermanos, y ya al último pues nos quedamos ahí, ella, yo y el niño, y ya me comenzó a platicar. Me dice que ellos eran pareja, que estaban legalmente casados y tenían a ese niño. Y hermanos, sentí algo muy, no sé cómo explicar lo que sentí en mi corazón. ¿Sabe cómo miré esa situación yo? Como aquel niño que tenían ahí, lo tenían como un trofeo, como algo para ellos sentirse plenos. En su perversidad, como si el niño fuera un instrumento para ellos no sentirse tan mal. Porque miré que entraron uno y el otro y ni siquiera fueron con el niño ni decirle cómo está, nada, simplemente entraron. Tienen a la mujer cuidando al niño para que ella lo críe, y ellos solamente presentarse ante la sociedad de que son pareja y tienen un niño. Y comencé a hablarle a la mujer. Le dije, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué cree que va a suceder cuando el niño ya crezca? ¿Cuál va a ser la explicación de ellos hacia el niño? No es normal, hermanos, no es algo normal. Por naturaleza el niño tiene el deseo de una caricia de la madre, por eso está la mujer ahí. Es natural que el niño tenga ese deseo. Y ella me decía, mire, ya él considera que yo soy su mamá. Él considera que yo ya vengo y soy parte de él como su mamá. Porque en su necesidad él mira a 2 hombres, pero aunque no entiende, aunque está pequeñito, pero su naturaleza, hermanos, le está diciendo y le está gritando que hay algo más, que lo natural es tener papá y tener mamá. Pero la sociedad de hoy en día no entiende eso, porque su corazón se ha endurecido, porque la perversidad ha llegado a un límite que Dios está a punto de acabar con todo esto. Y yo le dije, ¿cuál será la plática que tendrán ellos con el niño cuando el niño ya comience a ir a la escuela? ¿Cómo se va a presentar el niño con sus amiguitos? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Los niños, hermano, en su inocencia son crueles. ¿Y tu mamá? ¿Por qué no viene tu mamá a recogerte? No, es que no tengo mamá, tengo 2 papás. ¿Cómo explicar eso? Pero
son los tiempos que estamos viviendo hoy. Son los tiempos de oscuridad. Algo increíble. No quiero exagerar. No quiero exagerar, hermanos. Pero me sucedió algo más. Se lo voy a contar así rapidito para culminar con eso. Llegué a una tienda hace como 2 semanas. Me parqué, y cuando me parqué, enfrente de mí se parqueó otro carro y venían manejando una mujer y otra mujer estaba a su lado. Y si apenas me iba a bajar, cuando no pude evitarlo, quedaron de frente. Miré que la pasajera abrazó a la mujer que venía en volante y comenzó a besarla. Hermano, sentí un repudio, sentí deseos, náuseas dentro de mí. Y yo dije, realmente los tiempos de Dios se han cumplido. Estamos en esos tiempos donde, hermanos, cualquier otra persona que los ve dice es normal. Está bien, no hay problema. Es la nueva onda, es la nueva moda, pero no es la nueva moda. No es esto, hermanos. Los tiempos de Dios se han cumplido. Estamos viviendo los últimos días y la iglesia hoy más que nunca tiene que salir y ser un evangelista a predicarle a aquella gente que vive y está a punto de ser consumida. La iglesia, hermanos, tiene esa necesidad porque es el anhelo de Dios. Los planes, miren, de Dios para Jonás eran esos: el poderlo enviar y poder rescatar a todo un pueblo de más de 120,000 personas que estaban hundidos en la miseria del pecado. Ese era el deseo y el plan de Dios. Pero eran muy distintos los planes de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No se levantó directamente para ir a evangelizar a Nínive. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jonás? Él llevó a cabo sus propios planes y dijo: no, yo no quiero ir. Dios quiere que vaya, pero yo no quiero ir. Hermano, Dios quiere que usted vaya con su familiar. Dios quiere que vaya con sus vecinos. Dios quiere que vaya usted con sus amigos y les predique la palabra. Pero ¿sabe qué a veces hacemos? A veces nosotros decimos: no, eso es lo que Dios quiere, pero mis planes son otros. Hoy tengo una parranda, hoy tengo una pachanga, hoy voy a una fiesta, hoy voy a hacer esto. Y los amigos que se pierdan, los familiares que se pierdan. No me interesa, yo quiero llevar a cabo mis planes y no los planes de Dios. Y Jonás, hermano, él dijo, se levantó, pero no para huir, para ir a Nínive, se levantó para huir de la presencia del Señor y poderse ir a Tarsis. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ignorancia. ¿Cuántos creen que pueden huir de Dios? Solamente un ignorante cree que puede huir de Dios. Hermanos, si la palabra ignorante no es ninguna ofensa para nadie. La palabra ignorante quiere decir que no tenemos conocimiento, que no sabemos esto. Pero ¿quién puede huir delante de Dios? Jonás, siendo profeta, creía que iba a huir delante de Dios. Creía que se iba a esconder yéndose a Tarsis. Él creía y él decía: bueno, si me voy para acá, Nínive está para acá, pero si me voy para acá, Dios jamás me va a encontrar. Como que si Dios estuviese en un solo lugar. Dios es un Dios omnipresente. ¿Sabe qué significa omnipresente?
que está en todo lugar. Dios es omnipotente, hermano. ¿Sabe qué significa omnipotente? Que tiene todo el poder. Dios también es omnisciente. ¿Sabe qué significa omnisciente? Que Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe sus pensamientos. Él sabe su situación. Él sabe lo que usted sufre. Él sabe lo que usted padece. Él sabe todo. Hasta lo que usted piensa. Ese es Dios. Y Jonás pensó que iba a engañar a Dios y no es así. A veces, hermanos, actuamos egoístamente queriendo cumplir nuestros propios planes. No seamos egoístas. Comparta lo que usted tiene. Alguien de ustedes, después de que sale del culto, comparte lo que escucha aquí, o se lo deja solo para usted. En ese sentido, a veces nos volvemos egoístas. Compártalo con alguien porque se va a empachar. Es una palabra que usa mucho mi papá. Compártalo con alguien. Mire algo que me sorprende de nuestro hermano Javier Beltrán. Cada vez que salemos o que salía del servicio, hermano, comenzaba a llamarle a sus amigos y les predicaba lo mismo que se predicó. Les hablaba de lo mismo. Mire, el pastor habló de esto y esto, y comenzaba a hablarle a sus amigos. Eso es compartir la palabra. Él no puede caminar, él no puede ir, pero ¿sabe qué? Agarraba su teléfono y comenzaba a marcarle. Y era de bendición. Con las personas que se encuentre, comparta o hable de lo que escuchó. Y compártales esto, es bueno. No se lo deje para usted. No seamos egoístas en ese sentido. No piense solo en tus planes, en tus propios propósitos. Piensa en la cantidad de personas que serían beneficiadas si colocas tus planes en las manos de Dios para que Él obre para aquellos que te rodean. En el plan de Dios está tu familia. En el plan de Dios estás tú mismo. En el plan de Dios, hermanos, está cada uno de nosotros. Dios no se olvida de nada. La Biblia dice que la mujer se podrá olvidar de aquel a quien dio a luz. Y puede haber mujeres así, que se olviden de lo que han dado a luz. Pero dice el Señor, yo no me olvido. Yo no me olvido de ustedes. Dios no se olvida. Así que no crea que Dios se olvidó de usted cuando usted esté pasando un momento difícil. Los planes pueden ser restaurados. Hay planes que son truncados, sí, por causa o por situaciones distintas en nuestras vidas. Hay momentos de frustración, hay momentos también de oscuridad en nuestro caminar cristiano, sí. Y tal vez nuestros planes son frustrados, o son cortados, o son estorbados, pero eso no quiere decir que Dios no los pueda restaurar. Dios puede restaurar nuestros planes, los planes de Dios para nuestra vida. Jonás al principio desobedeció, pero por medio de unos acontecimientos fue inducido a cumplir con la misión que le fue encomendada. Los habitantes de Nínive se arrepintieron y por un tiempo abandonaron sus pecados. Hermanos, entre las lecciones enseñadas por la profecía de Jonás está la verdad que afirma que dice la Biblia en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, por causa de Jonás, 120,000 personas fueron salvos. No sabemos si por causa de cada uno de nosotros, cuántas gentes se pueden salvar. Usted vaya solamente con uno. No tiene que ir con todo el pueblo, no. Encárguese de uno. Predíquele a uno. Háblele de Cristo a uno. Solamente a uno. Después que lo convierta, entonces va con el que sigue.
Porque ese uno, hermano, también puede hacer la diferencia. Y él puede ir con otro, y aquel otro con otro y con otro. Y es así donde el Señor va obrando, pero tiene que comenzar usted. Tengo que comenzar yo, yendo y llevando el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos. Mire, haga esto en la semana. Haga esto. Y va a ver que se va a sentir muy diferente. Propóngase hablarle del Evangelio a una persona. Propóngase. Dígale: Señor, ponme a quien quieres que yo le hable de tu Evangelio. Mire, y Dios se lo va a poner, pero cuando lo tenga, aproveche el momento. Porque a veces somos como hasta nos da temor. Le pidemos al Señor y de repente el Señor nos pone a alguien y mejor le sacamos otra plática de cualquier cosa y no nos atrevemos a hablarles del Señor. Pero propóngase, cuando tenga a alguien enfrente, comiéncele a hablar y de repente métale cosas del Señor hasta que le hable del Señor Jesús. Y no le cuente, no le diga todos los textos de la Biblia, no. ¿Sabe qué tiene que hacer? Dígale lo que Dios ha hecho en su vida. Solamente. Cuéntele lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado en usted. Cómo era usted y cómo Dios lo ha transformado. Pero para eso tiene que haber un testimonio. Por eso es la importancia de cuidar nuestra propia vida, nuestro testimonio. Por eso es importante, hermanos, porque al rato nos volvemos juguetes de aquellos. Si nosotros no guardamos nuestro testimonio y somos rectos en lo que nosotros creemos, hermanos, la gente nos va a creer de otra manera. Nos va a tirar siempre a león y nos va a decir: para ser como tú, ni me hables. Para ser como tú eres, no quiero que me digas nada. Soy mejor yo que tú, que conoces de Dios. ¿Se ve la importancia? A veces no hay moral para poderle predicar a alguien cuando nosotros mismos no estamos viviendo, hermanos, lo que Dios quiere que vivamos. Voy a terminar con esto, hermanos. Hermanos, los judíos, ellos sabían que los gentiles no eran totalmente inmundos. Ellos no alcanzaban la salvación de Dios. Ellos lo sabían. Pero a través de esta historia de Jonás nos ha sido revelado que también los paganos, los gentiles y los pecadores, hermanos, tienen entrada al reino de los cielos. Hechos capítulo 11 versículo 18 dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así también, hermanos, como Pedro miró en aquel día cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquella familia que era gentil, hermanos, Jonás pudo entender a regañadientos, pudo entender que el propósito de Dios no solamente era con los judíos, sino con toda la humanidad. El propósito de salvación no solamente es con usted, el propósito de salvación es también con su familiar, con aquellos que son malos, con aquellos que son perversos. También para ellos alcanzan esa salvación. Los hombres de Nínive, hermanos, eran perversos y respondieron a la exhortación de Jonás. Respondieron. ¿Sabe qué hicieron? Se doblegaron, se humillaron, dejaron el orgullo a un lado y se humillaron delante de Dios, y Dios los perdonó. Dice Mateo capítulo 12 versículo 41: a todos los demás que en su compaciencia religiosa y falso sentido de seguridad espiritual se engañan a sí mismos pensando que son el pueblo favorito de Dios y que eso les asegura la salvación. Esto no es así.
Dice la palabra del Señor que Él vino a todos, no solamente vino a unos cuantos, a todos, y dio la salvación a todos. Hermanos, quiero culminar leyéndoles una escritura. Ageo capítulo 1, versículo 5. Mire, si gusta ponerse de pie, leemos esta escritura de pie para que usted vea lo que Dios dice. Ageo es otro libro no muy leído, pero tiene algo bien especial. No seamos como Jonás al ejecutar nuestros propios planes, hermanos, porque eso solo traerá tristeza, consecuencias para nosotros mismos, para los que nos rodean, y eso sería triste, que por nuestras acciones, hermanos, nuestros familiares sean afectados. Mire, Ageo capítulo 1, versículo 5 al 9 dice la palabra del Señor así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, es la firma de Él. Meditad bien sobre vuestros caminos, piense bien cómo va caminando. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Escuchen, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.